Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí con vosotros y encantadas de hacerlo. Y antes que nada, antes de entrar en tema, vamos a recordaros la dirección de email que tenemos para las preguntas vuestras, que por cierto hoy tenemos para contestar y repetir algunas. Es preguntanos@elcentroespiritual.es. Agradecemos las que nos enviáis y con sumísimo placer vamos a contestar las que hoy nos dé el tiempo para ellas. No perdáis, no dejéis de escribirnos, porque progresivamente, pues de tanto en tanto, pues iremos juntando para poder contestarlas. Dicho esto, quiero recordar también una entrevista que tuvimos con Yetan, que será sobre el taller que vendrá a ser en mayo, a primeros de mayo, que serán los días el fin de semana del 3 y el 4 de mayo, para activar el elevado corazón de España, que tiene lugar en Zaragoza, en El Pilar, nunca mejor dicho, El Pilar de España. Ahí será activado este altísimo corazón. Y dicho esto, le paso la posta a Maribel, que es la que nos va a leer las preguntas que nos habéis enviado e iremos contestando entre ambas. Sí. Hola, buenos días. Me alegro muchísimo que haya habido una serie de preguntas. Eso quiere decir que va calando poquito a poquito todo eso que vamos diciendo. Y con respecto a lo del Pilar, a este taller que vamos a hacer en primavera con Yetan, estamos tratando de hacer los 3 días en una casa rural, en una casa rural donde estemos todos los asistentes los 3 días reunidos con Yetan y viviendo ese momento mágico, esa energía, y estando todos en total interacción y llenándonos de todo eso que va a ocurrir en ese taller. Entonces esto ya lo iremos pasando, todos los pasos que vayamos haciendo los iremos poniendo en nuestra página, también iremos diciéndolo aquí en Ciencia y Espíritu y os iremos informando. Ahora a mí me gustaría dar por terminado el tema de momento, el tema de la enfermedad, para pasar ya a hablar de lo que es el bienestar. Y el tema de la enfermedad solo se puede acabar de 2 maneras, o con la muerte o con la vida. La muerte también es la vida, entonces podíamos hablar de esto así un poco informalmente antes de entrar con las preguntas. Y para pasarles el mensaje que ya habíamos dicho en alguna otra sesión, la importancia de vivir sano y la importancia de morir sano, para pasar a la nueva vida sin ningún lastre, sin nada negativo humano, totalmente limpios, purificados y en espíritu total. Que el ser interior sea también nuestro ser exterior, nuestro cuerpo físico. Esta es la mejor manera de vivir y sobre todo la mejor manera de morir, pasar a nuestra próxima evolución en otra dimensión totalmente limpios, sin cicatrices en nuestra alma. Este es el mensaje que me gustaría dejarles a mí particularmente sobre lo que es la enfermedad, y a terminar con la enfermedad para pasar a partir de ahora a hablar única y exclusivamente del bienestar. Sí, vale, la enfermedad, retomo el punto. La enfermedad es una excusa que busca el ser humano para tener una causa para morirse. Y es lamentablemente debido a la sociedad tal y como está montada, que es la cultura de la enfermedad. Hay que pensar que detrás de la enfermedad hay todo un comercio y un negocio montado multimillonario, pero multimillonario, de tiempos inmemoriales, desde que comenzaron las farmacéuticas, que tampoco hace tanto, porque antes lo que había eran las hierbas naturales, la naturaleza, que era la que se encargaba de curar todo, con los chamanes, con los brujos, llamados brujos así, aunque no tenían por qué ser brujos negros ni malvados ni nada. Había otra conexión
relación del ser humano con la naturaleza. Y entonces en la naturaleza, ¿qué es lo que ocurre al día de hoy? Solamente que está totalmente distorsionado, ocultado y manipulado. Siguen estando todos los medicamentos propios para cualquier tipo de enfermedad que surja en el ser humano. Las multinacionales farmacéuticas se apoderaron de lo que es el estado de enfermedad, no de salud, evidentemente, porque es de lo que viven. Pensemos que en la época de los egipcios, en el primer imperio, los seres humanos sabían cómo trascender, sabían cómo dejar su cuerpo en perfecto estado de salud, cuando entendían que la misión, el objetivo que habían traído para estar en la Tierra, o bien se había tergiversado, lo habían perdido por los avatares que habían vivido y lo habían poco a poco abandonado, saliéndose de ese camino, pues abandonaban el cuerpo sin más. No había sufrimiento, no había nada. Era una cuestión de conciencia del ser que tomaba esa decisión de dejar su cuerpo y lo dejaba en el mejor estado que podía. No necesitaban enfermarse para morirse. Esa mentalidad que tiene hoy la sociedad de que el estado natural de la persona es estar enfermo, que por ejemplo cuando te preguntan, alguien te pregunta cómo estás y tú dices de fábula o fantástico, la gente se queda mirando como si no se lo pudiera creer. Eso es un absurdo. Esa tendría que ser la respuesta natural de todo ser, de todo individuo cuando se relaciona con los demás, que se está estupendamente bien, que se está sano. ¿Qué ocurre? Que como no estamos acostumbrados a eso, sino que lo natural, por los años, lo cual es mentira, es normal tener achaques, toda la sociedad se transforma en una sociedad enferma que tiene que justificar su estado de no salud cogiendo enfermedades que no tendría por qué. Y eso, como decía Maribel antes, tiene dos desenlaces, o bien morirse o bien vivir. Lo que ocurre es que una vez que se coge una enfermedad, para no morirse hay que hacer un cambio, porque la enfermedad lo que le está diciendo es que tiene algo en su interior que no está funcionando bien. No sé si aquí pasarte la posta. Puedes seguir si quieres. Sí, vale. Entonces, ¿qué ocurre con la muerte? El quitarle la muerte no tiene sentido tenerle miedo, es lo que va a ocurrir sí o sí, cosa que hemos dicho con anterioridad. Tener miedo a algo que es inevitable es vivir enfermo, pero enfermo de miedo. Por lo tanto hay que quitar el miedo. El miedo en general es al sufrimiento que puede implicar el morir. El morir es un instante, es un segundo, no es más que eso. Es el ser interior, la parte divina. Sí. Depende de cómo hayas vivido. Depende si te mueres enfermo o si te mueres sano. ¿De acuerdo? La muerte dura como estés en ese estado en el que tú estás. Si mueres enfermo será una muerte larga porque hay una agonía. Si mueres sano es un instante. Claro, esto ahí también hay una diferencia. Claro. Entonces el entender esa muerte, que eso que es inevitable, que es morirse, es primero perder el miedo. El miedo normalmente se tiene miedo a vivir y eso es terrible. Porque entonces no se entiende la vida y se está viviendo mal, se está mal viviendo. No importa las riquezas que se puedan tener, no importan las posesiones, no importa nada de eso, porque no es lo material lo que nos da la felicidad, etcétera, aunque se crea que sí. La felicidad es cuando uno tiene conciencia y vive de acuerdo a lo que ha venido a vivir. Todo lo demás es un añadido que podrá mejorar, que dar más pautas y tal. Pero lo esencial es vivir de acuerdo a cómo uno ha venido a vivir, tener el mínimo de necesidades, porque las necesidades son mínimas y son cosas que no se pueden comprar, como es respirar, como es comer, como es cumplir las funciones fisiológicas naturales, etcétera. Entonces, esas son las verdaderas necesidades. Todo lo demás son añadidos que como... Vamos a quitarle la palabra necesidades, porque eso no son necesidades, eso es lo natural. El fluir y lo natural para la vida, para vivir, para que el ser humano viva, eso es lo natural. Vamos a quitarle las necesidades. Si ponemos la palabra necesidades, estamos entrando dentro de ese miedo, de esa enfermedad. Entonces vamos a sacar todo eso para que... Vale, perfecto. No digo necesidades, digo funciones naturales. Las funciones naturales que son las que tenemos que satisfacer individualmente. Todo lo demás
Es lo que nos vende la publicidad, es lo que nos vende esta sociedad de consumo, es lo que nos dice que necesitamos para ser felices. Todo eso es una gran mentira, una gran patraña, que hace que las personas, en lugar de estar en su ser y en su conciencia, estén alienadas, estén fuera de sí, estén viviendo en el exterior, en eso que se llama la tercera dimensión, estar totalmente desconectados de sí mismo, viviendo en la dualidad entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me gusta y lo que no me gusta, entre lo que quiero y no puedo. Es enfermizo, eso realmente es lo que enferma, ese estado de alienación. Entonces hay que salir de eso y hay que entrar en uno, estar en uno, en armonía con uno y sentir lo que realmente es uno. Claro. Y además aquí tenemos una pregunta que espero que haya quedado contestada, porque era ¿cuándo enfermamos? Pues enfermamos cuando empezamos a entrar en toda esa vorágine, en toda esa espiral descendente, en todas esas necesidades, cuando nos desconectamos de nosotros mismos, cuando nos desconectamos de nuestra alma, es cuando empezamos a enfermar. Desgraciadamente empiezan a tratar de que nos desconectemos de nuestra alma muy pronto, casi prácticamente al poco de nacer. Entonces, luego a lo largo de nuestra vida, afortunadamente, tenemos momentos en los cuales podemos volver a despertar, podemos volver a conectarnos con nuestra alma. Entonces es cuando tenemos conciencia y empezamos ese renacimiento. ¿De acuerdo? Pues queda contestada esta pregunta. Vale. Y si quieres te voy a hacer una pregunta que nos han dado: el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Vale. A nivel astrológico. Yo voy a aclarar aquí, claro, que una cosa que espiritualmente el tiempo no existe. Entonces no vamos a hablar del tiempo de una manera espiritual porque no existe, es una proyección del ser humano, pero en astrología sí que existe el tiempo, entonces ella nos hablará de eso. Claro, el tiempo desde el punto de vista astrológico, aunque tampoco existe porque no hay contradicción en eso, no existe, sí se valora y se puede en cierta medida medir. En astrología el tiempo se superpone, el tiempo se estira, el tiempo se acorta y el tiempo funciona en distintos planos. Por ejemplo, no es igual, cojamos las coordenadas, no es igual el tiempo en la coordenada horizontal que el tiempo en la coordenada vertical. Esto se entiende del siguiente modo. En la coordenada horizontal es el día tras día el que, independientemente de la conciencia que el individuo tome de los aconteceres que ocurren en su vida, de lo que haga o de lo que deje de hacer, el tiempo transcurre, crece, se reproduce, se supone, vive y muere, madura y muere. Bien, eso es el tiempo horizontal, sin tener en consideración de ningún tipo la conciencia que haya tenido a la hora de vivir. En la coordenada vertical es lo que se podría decir el tiempo espiritual, y ahí el tiempo desaparece, ahí no se puede medir, va a saltos de conciencia. En la medida que la persona va tomando, siendo consciente de las vivencias que tiene, va comprendiendo el porqué de las vivencias que le ocurren en la vida, va comprendiendo que no está aquí porque sí ni por casualidad, sino que ha venido con un objetivo concreto, con una misión a realizar, con algo a dejar, con algo a aprender y algo a enseñar. En esa medida que va haciéndose la luz en su mente, en su cerebro, que su ser interior le va transmitiendo toda la sabiduría que trae a lo que es el vehículo físico, entonces va a saltos. El crecimiento pasa de la no comprensión a la comprensión, y eso es un cambio automático. Cuando se comprende algo, la expansión de conciencia que hay es notoria. Entonces en astrología eso se puede ver. ¿Qué ocurre? Que la carta astrológica describe exactamente todo lo que la persona viene a vivir, pero es la persona la que decide cómo lo vive, es la persona la que pone o no pone de su parte el querer o no querer comprender. El drama del ser humano está en el ego que tiene, en el ego que desde pequeño desarrolla porque forma parte de la necesidad de supervivencia. Ese ego, según la fortalezca, el poder que el individuo le otorgue, pues estará condicionando su elevación de conciencia, su capacidad de crecimiento interior, espiritual, y la trascendencia en tiempo que tenga. Entonces, aunque hay una diferencia del punto de vista astrológico, a como el planteo que menciona Maribel del el tiempo espiritual,
hay mucha connotación, es simplemente a los efectos de explicar la astrología, esta diferenciación que estamos haciendo. Otra pregunta que nos han hecho es qué es la genética y cómo influye. Yo particularmente, esto es una opinión totalmente mía, no creo en la genética. Entonces, por lo tanto, yo no voy a hablar de la genética porque no creo en ella. No creo que exista ni que nos influya en nada, absolutamente en nada. Entonces, no sé si Amparo quiere aquí decir algo más. Sí, yo agrego algo más. La genética también es otra cosa que, como la ciencia hasta ahora no ha considerado en lo más mínimo el aspecto espiritual, se ha basado solamente en lo que de punto de vista científico se extrae de lo que es la herencia genética. La herencia genética existe y actúa e influye mientras uno crea que influye y la acepte como tal. Y pongo ejemplos. En una familia hay una rama de la familia que de padres a hijos pasa una determinada tendencia en lo que respecta a la salud o a la enfermedad. Si desde pequeño los niños ya están viendo y oyendo en la casa, sí, porque mira, fulanito o menganita es igual que algún ancestro que desarrolló tal y cual enfermedad. Ya está, ya lo cogió, ya acepta eso como una verdad sine qua non o hábito, sí, y entenderá que ya puede tenerla, la potencialidad está, pero la potencialidad no quiere decir que exista en él, quiere decir que la está asumiendo como tal, y aquello que creemos es lo que creamos. El miedo crea monstruosidades, el miedo es un imán poderosísimo que atrae todo aquello que tememos. Cuando creemos algo, lo estamos creando, no solamente creyendo. Entonces, el negar, por ejemplo, una familia, que una persona que está oyendo que hay la tendencia familiar a desarrollar tal o cual enfermedad, si se planta y dice, yo no la voy a desarrollar, no la desarrolla. Es más, todo lo que es la herencia genética se corta en esa persona y ya no se transmite. Y esto es comprobable. Esto es así. Se pueden estudiar grupos familiares, todos los que se quieran, y si se analizan los individuos a título individual, por separado, se verá aquellos que cogen la enfermedad porque la asumen como riesgo y del punto de vista del miedo, y el que niega la posibilidad de cogerla porque no tiene miedo y no acepta que le ocurra a él. ¿Vale? Claro. Y aquí podíamos meter otra pregunta que nos han hecho, ¿qué es la vía evolutiva? Entonces aquí podríamos poner lo que es la vía evolutiva. A lo que llaman genética, pues podían ser esos lastres o esos anclajes que se forman en las vías evolutivas, y que nosotros como almas elegimos vías evolutivas con anclajes para elevarlos. ¿Qué es la vía evolutiva? La vía evolutiva inicia cuando el alma se individualiza del todo, del uno. Se individualiza y el alma, como ese ente individual, empieza a formar la vía evolutiva. ¿Cómo? Con todas las cualidades, con todos los dones que ese alma necesita para bajar a la tierra, que elige para venir a la tierra a evolucionar algunos anclajes, y entonces va formando esa vía de vida. Esos anclajes son las enfermedades, las adicciones, todas estas cosas que vienen por genética, porque esta vía de vida pueden ser de varias almas, las han podido coger varias almas a la vez, y en diferentes, y a lo largo de muchas vidas. Un grupo familiar pueden coger las mismas vías de vida, entonces venir una detrás de otra, hasta que evolucione esos anclajes en esa vía de vida, y esa vía de vida quede totalmente limpia y purificada. Entonces la vía de vida somos nosotros, nuestra alma es esa vía de vida, con todo lo que hemos venido a evolucionar aquí, con todas nuestras cualidades y nuestros dones. ¿Qué tiene más peso? ¿Los anclajes o lo que traemos para hacer que desaparezca esos anclajes? Lógicamente tiene mucho más peso lo que traemos, esas virtudes, esos dones,
todo lo que principalmente voy a poner aquí, el mayor, el amor, tiene mucho más peso que esos anclajes, aunque sean anclajes de muchísimas vidas, pero tiene mucho más peso el amor. ¿Se acaba disolviendo ese anclaje? Sí, claro que sí, se acaba disolviendo. Claro, hay almas que evolucionan más rápidos y entonces tienen ese ser humano con esa alma tiene conciencia antes que otras, y entonces puede sacar ese anclaje, puede disolver ese anclaje mucho más rápido que otras. Eso forma parte de la evolución de cada ser humano y de esa conexión de ese ser humano, de esa parte externa con su interior, con su alma. No sé si habrá quedado claro, espero que sí, que lo hayan entendido. Me permite, sí, astrológicamente se ve clarísimamente cuando algún ser viene precisamente para romper ese anclaje. No solamente viene a romper el anclaje para liberarse él de esa, o ella, de ese alma, de esa carga ancestral, sino que al liberarse ese ser, está liberando a todos los ancestros, a toda la humanidad y a todas aquellas almas anteriores, como se dice, los anteriores, toda la vía familiar que le ha precedido, la está limpiando y liberando de esa carga. Eso quiere decir que cuando esas almas que ya han trascendido, que ya no están y que han vivido por esa vía evolutiva, han padecido lo que fuese, claro, lo que le tocaba en esa vía, cuando vuelvan a reencarnar ya no sufrirán eso, ya lo habrán trascendido, estará limpio esa vía evolutiva, y los que vengan detrás, aun cuando no hayan vivido, no hayan encarnado en ningún momento a través de esta vía, ya no cogerán esas enfermedades. Y de eso además se trata. Es que, claro, se libera a la tierra de esas enfermedades. Exacto. O sea, es que es eso, la evolución a través de nuestra vía evolutiva es eso, es erradicar totalmente ciertas enfermedades o todas las enfermedades de la tierra. Esa es la auténtica evolución a través del ser humano. Esa es la auténtica evolución. Sí, que es lo que hablaba el maestro Yetan cuando estuvo aquí, lo que hablaba para el sueño de la Tierra que está teniendo para los próximos 26.000 años. Claro, tiene que ser otra calidad de vida totalmente distinta. Claro. Hemos dejado ya la tercera dimensión, estamos en las puertas de la quinta, y en la quinta dimensión el ser humano será totalmente distinto. Es más, a tal punto será distinto que hasta el ADN está cambiando ya. De los 12 filamentos que tiene el ADN, de los cuales 10 estaban cortados hasta ahora, estaban desconectados, hay niños que ya empiezan a nacer con algunos filamentos ya conectados, y el ser humano tiene que llegar a conectar esos 10 filamentos que le faltan para ser realmente el hijo de Dios, tal y como fue programado y previsto y creado, y ser el super hombre o ser humano, el ser divino, claro, que está previsto que sea. ¿Qué ocurre? Cuando eso se dé, cuando se trascienda todo esto, las enfermedades habrán trascendido. ¿Por qué? Porque habrá una comprensión de lo que es la salud y la enfermedad que hoy por hoy todavía no existe, lamentablemente. Claro, y además porque aparecerá y se manifestará el ser interior que llamamos nuestro ser divino, será el que se manifieste. Por lo tanto, ahí no hay enfermedad, ahí solo hay bienestar y hay felicidad, porque la felicidad somos nosotros, está en nuestro interior. No, la felicidad no nos la trae nadie, no nos la da nadie, la tenemos nosotros, somos nosotros, y de eso se trata, de sacar esa felicidad continuamente. Es que nos están haciendo una señal de que tenemos que ir cortando ya y me ha cortado porque claro, la felicidad y pum pum. Pero nos quedan preguntas para la clase, sí, para la próxima vez. Podemos hacer una última pregunta. Como Amparo va muy rápida hablando, ella la contesta rápido. La culpa, la dependencia emocional y la posesividad emocional. Sí, la culpa es tremendo. Desde el punto de vista, sí, muy rápido. Desde el punto de vista astrológico, empieza con el signo de Cáncer, porque el Cáncer es la madre y es el vínculo que se establece
inevitable entre la madre y el hijo. La culpa comienza cuando el hijo como tal quiere dejar de ser hijo para ser un individuo independiente emocionalmente. Y aquí la madre tiene enorme, impresionantemente fuerte, grande y poderosa responsabilidad. Es la madre la que tiene que cortar no solamente el cordón umbilical, sino sobre todo el cordón umbilical emocional. Porque cuando el hijo, que le agradece todo lo que ha recibido de la madre, que es lógico, la madre piensa que es ese ser todopoderoso, que no solamente le protege, le da alimento, etcétera, sino que además es tan grande y poderoso que hasta lo puede devorar. Hay una relación tremenda entre lo que es madre e hijo, que tiene que ser liberada por parte de la madre. El hijo tiene que transformarse en un ser adulto, maduro, independiente emocionalmente, que mire hacia adelante y no hacia atrás. Los padres son el pasado, siempre, en todas las situaciones. El futuro de los hijos siempre está delante de ellos y no mirando atrás. Aquí, y es algo que dejamos para la próxima vez, en el caso de las madres, según cómo rompen ese cordón emocional con el hijo, hay una gran responsabilidad en lo que, y entro en un tema muy peliagudo, que es la homosexualidad masculina. Entonces, los cánceres sí, no sirven. No, los cánceres no, el cáncer como signo que representa a la madre. Está el caso típico de la madre castradora. Entonces esos son temas próximos y futuros que dan mucho para hablar y que ahora no hay tiempo para profundizar en ellos. Así que lo dejamos en el aire. Lo vamos a dejar en el aire y cuidado con esos hijos de las madres cáncer. Cuidadito. No las madres cáncer, las madres, no, sí, se ha liado, no lo dejemos eso, que no es así, no son las madres cáncer, no. Cáncer representa a la madre, pero claro, es una descripción de un signo, no de la madre necesariamente, es la maternidad, pero hay que comprender muy bien lo que es eso, claro, tiene unas connotaciones profundas, pero ya los dejaremos aquí la próxima vez. Vamos a hablar la próxima vez de lo mismo, porque entonces no se ha entendido la pregunta. Así que lo vamos a dejar así, entre comillas. Ya está, volvemos el próximo día. Ha sido un placer compartir este momento de amor con vosotros. Gracias. Y recordamos el pregúntanos @elcentroespiritual.es. Seguid por favor con vuestras preguntas, que nos encanta poder contestarlas, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.